justificación, a su insistencia, pero ¿dónde hacemos la reunión? ¿Qué hacemos? Sin esa insistencia y sin esa persistencia, no estaríamos hoy aquí reunidos. Así que, Patricia, te felicito, te reconozco ese esfuerzo y te invito a que sigamos con esa creatividad, confianza de lo que estamos haciendo y de trabajar por la salud mental. A Sofía, Karen Sofía, 16 años, mi hija se llama Sofía, y me parece maravilloso que pueda la juventud apropiarse de sus temas, pero sobre todo lo que dijo Sofía. Nos dicen, nos critican, nos juzgan, nos señalan, nos cuestionan, nos identifican, nos ponen rótulos. No, necesitamos escuchar, no juzgar, escuchar, comprender, observar. A Ricardo Lozano, que exministro de Ambiente, yo cuando fui congresista en el 2014 también estuve, lo cité a un debate de control político y siempre recuerdo los mapas que nos presentaba y le doy la bienvenida y me parece maravilloso que esté en el tema de salud mental, me llena de emoción. Adriana Cortés, que está en la mesa, a Vivian, nuestra compañera de lucha del Ministerio de Salud, que siempre está con nosotros en cada citación, en cada reunión. Vivian, gracias, de verdad. Y hoy me parece maravilloso a todos ustedes que están aquí acompañándonos, a las personas que están todavía pendientes por entrar y que sé que pronto estarán acá en este recinto. Muchas gracias por creer en que es posible una vida mejor, porque eso es lo que hoy nos convoca. Hoy muchas personas, espero que mencionen, que reconozcan el Día Mundial de la Salud Mental. La Organización Mundial de la Salud estableció que este año era trabajo y salud mental, un vínculo fundamental. Ese es el eslogan de la OMS este año. Y a veces creemos que las personas que trabajan no tienen ningún problema, que los que tienen problemas son los que no tienen trabajo. Y resulta que a veces el bullying, cuando yo digo bullying, ¿qué nos imaginamos? Instituciones educativas, ¿cierto? Resulta que el bullying también está en el trabajo, en las redes, cuando salimos a almorzar, cuando nos dejan solos, cuando no nos invitan, cuando nos critican, cuando nos dicen gordo, flaco, fea. La asimetría de poder que se ve en el trabajo. Entonces, como yo soy el jefe, entonces, como yo digo, de la forma que yo digo, y a veces con exceso de horario de trabajo. Eso está generando estrés, ansiedad y en algunas ocasiones depresión. Cuando nos dan una incapacidad por algún tema de salud mental, ¿quién le pregunta cuando llega de la incapacidad a la persona cómo le fue? Nadie. Cuando alguien se va de una incapacidad porque lo operaron de una pierna, porque le hicieron apendicitis o alguna cirugía distinta, siempre le preguntan, bueno, ¿y cómo le fue ella? ¿Cómo se siente? ¿Se recuperó? ¿Cómo se siente? Pero si usted viene de una incapacidad, de un trastorno de salud mental, ¿alguien le pregunta cómo se siente? No le hablemos, no le digamos nada. Cuidado, ¿quién sabe cómo nos responde? ¿Será que está loco? ¿Será que está loca? ¿No? Esas son el murmullo, las frases que uno escucha. Por eso el llamado que hace la OMS este año es: recordemos que el escenario laboral es donde más tiempo pasamos en el día. Y ese escenario laboral tiene que ser sano. Y para que sea sano tengo que tener un puesto adecuado, tengo que tener un horario adecuado, tengo que tener unas relaciones interpersonales sanas, respetuosas, de buen trato. Y es recordarnos que todas y todos somos vulnerables
y que cuando yo pido ayuda no significa que soy menos. No, si yo pido ayuda es porque lo necesito. Así que en honor a que ese es el lema de este año, mi invitación a que reflexionemos cómo nos relacionamos con los otros, cómo estamos dando órdenes, cómo hacemos sentir al otro. Y casi siempre uno pregunta ¿cómo estás? Pero no pregunta ¿cómo te sientes? ¿No? ¿Cómo estás? Bien, ya. ¿Cómo te sientes? ¿Cuántas veces preguntamos cómo nos sentimos? Entonces, esa es mi primera reflexión, que podamos hacer conciencia de ese escenario laboral en el que nos encontramos, cómo lo podemos mejorar, cómo lo podemos hacer más amable, más respetuoso, más gentil, más sano para todas las personas a nuestro alrededor. Un segundo llamado es que en nuestro país, y quiero contarles algo, yo en el proyecto de ley que estamos dando trámite, que es el 014, que está en la Comisión Séptima de Senado en este momento, hay un artículo que establece que el mes de octubre es el mes de la salud mental en Colombia, que lo declaremos como el mes de la salud mental, y en efecto desde el 1 de octubre empezamos a hacer actividades. La semana pasada aquí había una feria de servicios de salud mental, hicimos muchos ejercicios alrededor de las emociones, y el lunes en la plenaria hicimos una actividad, invitamos a la Fundación Doctora Clown y algunos medios de comunicación titularon de manera inadecuada el ejercicio que hicimos. Y yo decía, qué tristeza, una fundación que lleva 26 años sanando, llevando alegría, resiliencia a niños y niñas, especialmente niños y niñas con cáncer o enfermedades terminales, y cómo se atreve un medio de comunicación a burlarse de los payasos, sin saber el contexto. Sin saber el contexto. Después corrigieron los títulos, pero eso, ¿y por qué lo traigo a colación? Porque eso es el ejemplo de lo que valoramos aquí, los espacios para reflexionar sobre salud mental. Nosotros queríamos hacer un llamado a la plenaria del Congreso para decirles que cada comportamiento, que cada acción que se hace allí, que cada palabra genera cultura en nuestro país, que tenemos que cuidar lo que hacemos ahí, que tenemos que cuidar las palabras, que tenemos que velar por ser mejores cada vez más, porque somos ejemplo. Y el titular es: unos payasos se tomaron los puestos de los congresistas. No hay derecho. Y no hay derecho cuando estamos hablando de algo tan serio. Pero sobre todo, digan algo, pero tómense en serio la risa. Porque la risa edifica. La risa edifica, la risa es vida. Entonces, es mucho lo que tenemos que hacer en nuestro país para hacer conciencia de lo que significa salud mental. Y quizás alguien me decía ayer, ¿no será la productividad en la que vivimos? ¿La competencia permanente, doctor Rosano? Esa competencia permanente y esa productividad, que cualquier espacio que uno haga de reflexión, de respiración, de risa, no están perdiendo el tiempo. Eso es la costura. Entonces yo me acordaba ayer que cuando estaba en el colegio me decían, ¿tiene clase de religión? Eso es costura. ¿Tiene clase de educación física? Costura. ¿Tiene clase vocacional? Costura. No podemos permitir que cuando uno hable de salud mental sea una costura. Esto es serio. Por eso la próxima semana vamos a hacer un debate aquí en la plenaria de la Cámara sobre cómo está la salud mental en Colombia. Y es lamentable que nosotros tengamos un incremento permanente de las cifras de suicidios. Nosotros hicimos en nuestra oficina
el estudio de los últimos 10 años. Se ha incrementado en un 34% el suicidio en los últimos 10 años. Y especialmente en menores de 24 años. ¿Qué está pasando? Y no puede seguir siendo una cifra. Es que hay jóvenes con un proyecto de vida inconcluso, familias destrozadas. Cada hora en nuestro país, 5 personas intentan quitarse la vida. Cada hora. 5. Y una persona que intenta quitarse la vida no solamente tiene una dificultad atrás, sino queda con una ideación suicida y a veces con una discapacidad. A veces con una discapacidad. Y nos tiene que generar una reflexión. No puede seguir siendo una cifra. ¿Cuántos intentos de suicidio? 40.083 el año pasado. Ya, siguiente dato. No podemos seguir siendo así. Son vidas, son personas. ¿Cuántas personas en cada hora en nuestro país sufren de violencia intrafamiliar? 9. 9 personas cada hora están sufriendo violencia intrafamiliar. Y de esas 9, 8 son mujeres. Y la violencia intrafamiliar es un indicador también de nuestra salud mental como sociedad. Incremento de feminicidios. ¿Y los feminicidios en manos de quién? En su mayoría por la pareja sentimental o por la expareja sentimental. Todavía creemos que somos propiedad privada, que la compañera permanente es propiedad privada de... Y resulta que no somos ninguna propiedad privada. El desamor, ya no hay una relación, yo tengo que comprender y tener un proceso. Si necesito ayuda para poder gestionar las emociones, pues pido ayuda, pero no me puedo tener el derecho ni asumir el derecho de quitarle la vida a nadie. Eso no puede seguir pasando en nuestro país. Y es la reflexión que yo quiero dejarles, pero que ahondaremos la próxima semana en todas las cifras. Y está pasando también algo muy triste en nuestro país, y es cómo la población indígena y especialmente menores de edad se están quitando la vida. Y claro, no solamente es la disponibilidad de profesionales. ¿Cuántos psiquiatras infantiles tenemos en nuestro país? 96 psiquiatras infantiles. 96. Para todo el país. 96. Según la OMS, nosotros deberíamos tener 17 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Tenemos 1.8 por cada 100.000 habitantes. ¿Estamos? A un abismo. Deberíamos tener 5 camas por cada 100.000 habitantes. Tenemos casi 2, también 1.8 camas por cada 100.000 habitantes. Pero además contando no solamente las de salud mental, sino también las de adicciones. Si solo cogiéramos las de salud mental, no alcanza a ser una cama. Eso significa que tampoco tenemos capacidad instalada, pero además se volvió un tema de élite. Si yo quiero atención inmediata, oportuna, de calidad, entonces usted empieza a mirar cuánto tengo que tener entre 110.000 y 300.000 pesos. Si yo estoy en una crisis y tengo que ir una vez a la semana y voy a una consulta de 250.000 pesos, son un salario mínimo. Un salario mínimo. No puede ser
no puede ser que sea de élite acceder a psicología, psiquiatría, terapia. Entonces, es mucho lo que tenemos que hacer, es mucho lo que nos falta por hacer. Y yo lo que quiero decirles hoy es que sigamos haciendo, sigamos trabajando, que nos unamos, que podamos, y por eso reconozco y felicito el esfuerzo que hace Patricia cada día para seguir, para mantenernos unidos en esta lucha, y que podamos algún día, Vivian, decir: tenemos 5 camas por cada 100.000 habitantes, tenemos 17 psiquiatras, tenemos programas de prevención, estamos haciendo una atención diferencial, mirando la cosmogonía y la cosmovisión de los indígenas, estamos haciendo atención diferencial para menores de edad, atendiendo a la población LGBTIQ+, estamos haciendo la atención diferencial. Estamos llegando a cada rincón del país. Pero además tenemos programas para entender que la salud mental no es solamente del ministerio, sino que es la suma de los determinantes sociales que están afectando la salud mental de todas las personas. Aquí está el Ministerio de Trabajo, porque el desempleo está generando problemas de salud mental. La movilidad, la inseguridad, la falta de agua potable, la falta de energía. Es decir, la suma de muchas cosas afectan mi salud mental. Y cuando un país hace conciencia que la adecuada salud mental de su población va a generar una mayor productividad real, y hace conciencia de que es la vida, de que es la forma de vivir, la forma de relacionarse, la forma de encontrar los proyectos de vida de su población, de hacer feliz a su población, puede tener otro camino. Según la OMS y la OCDE, un país con una adecuada salud mental produce 4% más del PIB que uno que tiene una mala salud mental. Es decir, si queremos ser más productivos, tenemos que pensar en nuestra salud mental. Si queremos ser más felices, tenemos que pensar en nuestra salud mental. Si queremos saber cuál es nuestro propósito en la vida, nuestro proyecto de vida, tenemos que tener una adecuada salud mental. Por eso, yo felicito nuevamente este espacio, los invito y las invito a que sigamos trabajando de la mano, a que sigamos uniendo esfuerzos, sigamos sumando esfuerzos, para que podamos algún día decir que somos un país completamente sano y feliz. Muchísimas gracias.